Hola a todos y a todas. En esta clase vamos a trabajar con el texto de Adolfo Carpio, un filósofo argentino. Vamos a trabajar con un capítulo de un famoso manual de filosofía que él escribió hace algún tiempo. Eh, el libro se llama Principios de Filosofía y es un manual que formó varias generaciones de filósofos y filósofas en la Argentina. Y bueno, tiene varias cosas que a nosotros nos interesan, fundamentalmente porque nos encontramos todavía en la unidad 1 de nuestro programa, que es casi nuestra unidad 0, y la pregunta que nos estamos haciendo en este momento es ¿qué es la filosofía? ¿Cómo podemos llegar a definirla? Entonces, Carpio nos va a permitir una primera aproximación a la filosofía, la cual sin embargo vamos a tensionar, vamos a poner en cuestión, le vamos a hacer algunas preguntas a medida que vayamos avanzando con el programa, pero nos van a permitir complejizar más algunas ideas que ya presentamos en la fundamentación del programa de la materia, y además nos va a permitir construir un contrapunto para cuando eventualmente trabajemos con los textos de Luis Althusser y planteemos a la filosofía como lucha de la teoría o como lucha entre tendencias materialistas e idealistas. Vamos a ver en Carpio una idea mucho más unitaria de la filosofía. Carpio no piensa la filosofía necesariamente como algo dividido, aunque no obstante lo cual admite que está atravesada por el conflicto, y también nos va a proponer una manera interesante de pensar cuáles son los orígenes de la filosofía, no en el sentido de dónde comenzó la filosofía geográfica o históricamente, sino más bien en el sentido de cuáles son las causas de que haya filosofía en el mundo. Bueno, sin mucho más preámbulo, vamos a pasar a un PDF, un PowerPoint que les voy a mostrar. No fue elaborado por mí, fue elaborado por Miguel Candiotti. Y lo vamos a trabajar porque ya tenemos ahí algunas citas que nos interesan y vamos a atravesar el texto, con lo cual con esta lectura espero que puedan tener una buena compañía para hacer una lectura autónoma. Bueno, vamos a pasar entonces a la ventana que nos interesa. Principios de filosofía. Una introducción a su problemática es el título del libro de Adolfo Carpio. Nosotros vamos a trabajar con el capítulo 1 titulado Los problemas de la filosofía. ¿Quién fue Adolfo Carpio? Bueno, Adolfo Carpio fue un filósofo argentino que se doctoró en la Universidad Nacional de Buenos Aires, vivió entre los años 1923 a 1996 y se especializó fundamentalmente en filosofía alemana. Era un gran lector de Heidegger y fue un destacado docente, y tuvo una enorme importancia institucional en la constitución de la filosofía en Argentina, y por eso también estos manuales que él escribe dedicados fundamentalmente a la enseñanza de aquellos quienes se inician en el estudio académico de la filosofía, en el nivel universitario, con lo cual nos vienen bien porque tienen una dificultad intermedia, nos van a plantear a lo mejor algunos desafíos, nos va a proponer un lenguaje específico y al mismo tiempo nos va a permitir avanzar en algunos problemas. No está incluido en esta pequeña biografía que acá figura, pero Carpio, además de ser un destacado filósofo, era un hombre que tenía cierta participación política, por decirlo de alguna manera, tenía una posición más bien conservadora y jugó un rol importante en un congreso de filosofía que se desarrolló en la Universidad de Buenos Aires en el año 1980, donde participó nada más y nada menos que quien entonces ejercía de facto el poder en Argentina y que fue el máximo responsable de la última dictadura cívico-militar en Argentina, que fue Jorge Rafael Videla.
aunque ustedes no lo crean, Jorge Rafael Videla dio una conferencia filosófica en la UBA que había sido especialmente organizada por Carpio, y él tuvo cierta participación ahí, de lo cual podemos inferir, ya que era uno de los principales promotores de este evento, que tenía cierta simpatía por estas expresiones de ultraderecha. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Me interesa que lo tengamos en vista porque después nos va a permitir también como pensar un poco otras maneras de hablar de filosofía y vincularlo con la política. Pero con esto no quiero desmerecer la calidad de su texto, que es el manual que estamos leyendo, Principios de Filosofía, ni su valor pedagógico, porque son realmente herramientas útiles y quiero que lo leamos con atención. No obstante lo cual, después vamos a hacer una crítica. Bueno, acá tiene una pequeña placa sobre el libro en general. Yo les dejé el libro subido entero en el aula virtual porque vale la pena que lo tengan a mano. Es un manual al que pueden echar un ojo cada vez que necesiten ver algún tema con cierta rapidez, con cierta pedagogía, que los va a introducir con bastante sistematicidad en el pensamiento de los autores clásicos, de lo que es la filosofía europea. Ya estuvimos hablando que en teóricos nosotros vamos a trabajar con filosofía europea y en prácticos es donde van a trabajar con la filosofía latinoamericana. Así que bueno, me interesa que tengan el texto completo para que puedan revisarlo en caso de necesitarlo. El texto de Carpio comienza de lleno planteándonos la filosofía como ontología. Nos habla de lo que es el término ente. Este es un término que nosotros del cual tenemos que apropiarnos, que es un término que aparece mucho en la historia de la filosofía, que se forja en el marco de la filosofía griega, pero que después va a tener una posteridad importante. Y es un término técnico para referirnos a algo que es, pero algo que es en cuanto es, digamos, ¿no? Cada cosa que sea, podemos decir que es un ente. Y con ser nos referimos a la idea absolutamente general de que es, sin agregarle ningún tipo de particularidad. Es decir, no estoy refiriendo solamente con es a aquellas cosas que son físicas, por ejemplo, ¿no? Que son sensibles. Porque una idea también es a su manera específica. Un número también es a su manera específica. Una emoción también es a su manera específica. Existe. Aunque no existen de la misma manera, no tienen la misma permanencia, no accedemos a ellos de la misma manera, no tienen una misma relación con el espacio, con el tiempo, y sin embargo todos son. ¿Y qué es esta cosa en común que todas las cosas que son tienen, que las hace ser? Es un problema fundamental de la filosofía, tiene que ver con esta mirada filosófica que, según decimos, siempre se dirige hacia lo más fundamental. Y hay una disciplina, hay una parte de la filosofía en cierta medida puede definirse a sí misma como una ontología, en el sentido de que es una reflexión sobre aquello que es en tanto que es. Y entonces acá tienen en la placa una definición etimológica de la palabra ontología. Está compuesta por dos palabras griegas, la palabra ontos, que significa lo ente, lo que es, y la palabra logos, que es una palabra también muy recurrente en griego, que significa estudio, ciencia, teoría o discurso racional. Hace referencia en general a la racionalidad, pero también nos permite distinguir una disciplina y que todavía lo encontramos hoy muy presente en nuestro lenguaje cotidiano para referirnos a ciertas ciencias, como por ejemplo la palabra antropología. Bueno, tiene este sufijo logos, que justamente se refiere a que se trata de un estudio racional pretendidamente científico o más o menos científico. Y en este caso hay esta idea de que la ontología es el estudio del ser. Acá van a encontrar cierta identificación entre ontología y metafísica. Esto lo pueden poner entre paréntesis por el momento. Eventualmente vamos a ver que hay una distinción entre ontología y metafísica.
La ontología se ocupa del ser en general, y la metafísica se ocupa en general de un ser particular cuando estamos hablando de la filosofía de Aristóteles. No obstante lo cual, a lo largo de la historia, las palabras ontología y metafísica a veces se confunden, a veces algunos autores usan ambas. En general se refieren a esta dimensión del estudio del ser, del fundamento de las cosas. Y bueno, podemos tomarlo con cierta soltura. Siempre vamos a tener que estar precisando, cuando hablemos de un autor, cómo utiliza estos términos y qué quiere decir, y nosotros vamos a darle un sentido. Pero comencemos por decir que la filosofía puede comprenderse como ontología en el sentido de que reflexiona sobre el fundamento de lo que es o del ser del ente, y en este sentido se intenta buscar lo más general detrás de lo que es. Carpio nos va a proponer una clasificación de los entes, es una clasificación entre otras. A mí sí me interesa que lo veamos en el sentido, solamente para entender que no todo lo que es de la misma manera, digamos, ¿no? Que hay ciertos distintos regímenes para el ser, y que de esos distintos regímenes para el ser, que también podemos llamar como diferentes regímenes de materialidad, diferentes formas de existir, nosotros siempre presuponemos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, que hay diferentes formas de ser, aunque no sean explícitas, aunque nosotros no las estemos explicitando. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Cuando decimos una frase como por ejemplo, la casa es muy linda, el lugar que ocupan las palabras en nuestra frase, por ejemplo, la casa es el sujeto y está ocupado por un sustantivo, y linda es un adjetivo que se predica de la casa, está presupuesta en esa misma manera de hablar, está presupuesta en esa estructura gramatical dos posiciones diferentes para el ser. Lindo no puede ser independiente. Lindo o linda no es una frase. La casa subsiste, persiste por sí misma, no se predica de otra cosa, y por eso está en lugar de sujeto. Y lindo o linda es un adjetivo y se predica de algo, y porque se predica de algo quiere decir que existe en otra cosa. No quiere decir que no exista, pero no existe de la misma manera que la casa, no tiene la misma, por decirlo de alguna manera, la misma independencia ontológica. Entonces, en nuestra manera de pensar el mundo siempre hay una ontología prevista, y ese es un tema que vamos a atravesar a lo largo de todo el curso. Todo el curso vamos a estar pensando acerca de los diferentes regímenes de ser que están presupuestos, y nos interesa también recuperar cada vez que leamos un texto, cada vez que hablemos de un discurso, tratar de pensar cuál es el régimen de ser que está presupuesto, cuál es su ontología presupuesta. El derecho, por ejemplo, tiene una ontología presupuesta. El derecho presupone que hay dos tipos de entes en el mundo, el discurso jurídico. Sujetos, que son responsables y que pueden contratar con otros sujetos, y objetos que no tienen contrato, sino que son propiedad de los sujetos. ¿Bien? Un sujeto no puede ser propiedad de otro sujeto para el discurso jurídico. Un objeto sí. En el discurso jurídico actual, ¿verdad? Y eso pues también le adjudica dos maneras de ser. Los sujetos tienen derechos, los sujetos no. Los sujetos son responsables de lo que hacen, los objetos no. Los sujetos tienen conciencia, pensamiento, tienen un lado de adentro, por decirlo de alguna manera. Tienen un fuero interno. Tienen intenciones, muchas veces el derecho intenta reconstruir intencionalidad. No reconstruye la intencionalidad de una piedra cuando cae, o de un animal cuando muerde. Y la idea de que hay una profundidad psicológica en un tipo de ente particular, y que estos entes pueden contratar y que no pueden ser objetos para otra persona, eso es una ontología. Eso es una ontología que está presupuesta, aunque el derecho no nos diga esta es mi ontología, esto es lo que yo entiendo por lo que es, por lo que existe, y así divido yo el mundo. Es inevitable, siempre estamos comprometidos con una ontología,
Pero no siempre lo sabemos. No siempre lo sabemos y la filosofía intenta reconstruir también las ontologías presupuestas. Bueno, lo que hace Carpe es dividir entonces la diversidad de docentes en tres géneros, ¿no? O también podemos decir tres especies en realidad, digamos, ¿no? Son como, ¿no? Del género humano, bueno, o no sé, o del género de los mamíferos. Los canes, los perros son una especie, bueno, digamos que dentro del género del ser, los entes sensibles, ideales y valores son especies, si es que consideramos al ser como un género. Esa es una discusión aparte. Bueno, podemos entonces decir que los entes sensibles, ideales y valores son tres géneros posibles o tres especies posibles dentro dentro de la ente. Por ejemplo, ¿no? Carpe nos propone pensar a los entes sensibles o reales como aquellos que son de carácter temporal, ¿no? Tienen una duración, tienen un origen y un final, y están sometidos a relaciones de causalidad. Uno es causa del otro. Y algunos son físicos, que se existen en el espacio, y otros son psíquicos o inespaciales, ¿no? La silla ocupa un lugar en el espacio, existe como cosa particular, algo la causó, un carpintero, comenzó a existir en un momento y va a terminar de existir. Y los entes psíquicos también existen en el espacio y el tiempo. Yo ahora tengo esta idea de silla, tengo en mí la idea de la silla. Algo la causó, puede ser una silla, puede ser memoria, puede ser una emoción, pero no ocupa ningún espacio. No ocupa ningún espacio, incluso aunque digamos que presupone ciertos procesos químicos en el cerebro, no podemos decir que un ente psíquico ocupa un espacio. Mi idea no ocupa un espacio. Entonces, en primera instancia podemos decir que existen los entes sensibles o reales. Reales es mejor, porque evidentemente entendemos que existen acá ciertas cosas que no son sensibles. Los átomos no son en principio sensibles, pero son accesibles por experimentos. Entonces, quiero decir, no son accesibles a los sentidos inmediatamente, son sensibles para un aparato de experimentación, por ejemplo. Bueno, no importa. Después tenemos los entes ideales, por ejemplo, o entes de razón, que se caracterizan por ser intemporales. ¿Qué esto quiere decir? No cambian. El número uno siempre fue el número uno, siempre va a ser el número uno y no cambia en naturaleza. Y no están vinculados por relaciones de causalidad, sino por implicación. ¿Por qué dice esto? Porque, por ejemplo, para decir que el piso mojado tiene como su causa la lluvia, tenemos que presuponer una relación temporal. Primero llueve y después el piso se moja. Bien. Ahora, cuando nosotros decimos 2 más 2 igual a 4, 4 está implicado en la suma de 2 más 2, pero no viene después de 2 más 2. No es que primero hay un 2 y después mañana hay otro 2 y al tercer día hay un 4. Entonces, las relaciones de implicación no presuponen la temporalidad, ¿no? Esto tiene un característico y estos entes reales son intemporales, ¿verdad? Y acá podemos poner los entes matemáticos, por ejemplo, las relaciones de identidad, la igualdad, la diferencia, y lo que llama Carpio las esencias, ¿no? La mesa, esta mesa particular que lo estoy mirando ahora, sobre la que estoy trabajando, es un objeto concreto, específico, pero otra cosa es la idea de mesa, porque la mesa puede tener 3 patas, 2 patas. Yo puedo destruir todas las mesas del mundo y sin embargo lo que es ser una mesa es independiente de cada mesa en particular. Las sillas pueden ser redondas, pueden tener respaldar, pueden no tener respaldar, pueden ser azules, verdes, pueden tener un montón de cambios.
Ahora, lo que es la mesa, su definición, ¿no? Mueble que sirve para sentarse, está más allá de todas sus expresiones sensibles, por decirlo de alguna manera. Y esto es lo que quiere poner de relieve Carpio. Tercer género de entes, los valores. Los valores son, por ejemplo, la justicia, la belleza, la fealdad. Nos convocan, dice Carpio, a tomar una posición. No podemos permanecer indiferentes frente a los valores. Tienen polaridad, ¿no? Por ejemplo, si decimos que algo es justo, tenemos que presuponer algo injusto. Si decimos que algo es bello, tenemos que presuponer algo feo. Siempre requieren su contrario. Y tiene una jerarquía, también están organizados, dice Carpio. Están organizados según escala. Si esa escala es objetiva o no, o si depende de lo que cada uno piensa, es cuestión de debate. Hay filósofos que se dedican a buscar cuál es el valor que debería organizar la vida de todos. Por ejemplo, no sé, la justicia, vivir una vida más equitativa, de igualdad, o no, puede ser el dinero, puede ser la mayor satisfacción para la mayor cantidad de gente posible. La disputa acerca de si el mundo está organizado en función de los valores que deberíamos tener es una discusión evidentemente filosófica y nos permite pensar que esa escala bien puede ser objetiva. A lo mejor hay una escala que aún no descubrimos, que se puede reconstruir racionalmente, o a lo mejor no, a lo mejor depende de cada uno, entonces no hay espacio común para pensar eso. Vamos a charlar un poco de esto acerca cuando veamos al texto de Platón. A eso viene esta distinción entre objetivismo y relativismo axiológico que pueden revisar después en el texto. Entonces lo que hace Carpio es organizar este cuadro, ¿no? Pone los entes, el ente como lo más general, lo subdivide en sensibles, ideales y valores, y acá despliega también sus subdivisiones, ¿no? Los sensibles, que son temporales y causales, se dividen en físicos y psíquicos. Los ideales, que son intemporales y que tienen relaciones de implicación, se dividen entre entes matemáticos, relaciones y esencias. Y los valores se caracterizan por valer, tener una polaridad y una jerarquía. Esto lo pueden revisar ustedes después en el texto. No me interesa, esto no es la definición de los valores, no es que con esto ustedes se van y ya saben qué tipo de entes hay en el mundo. Nos interesa sobre todo como un ejemplo de cómo podrían llegar a clasificarse o distinguirse las diferentes formas de ser que hay. Y me importa porque vamos a ver que todos los autores tienen diferentes maneras de clasificar el mundo de lo ente. Y ninguna es mejor que otra, pero todas tienen una razón de ser en la arquitectura conceptual de lo que un autor quiere decir, y todas tienen también, todas se proyectan sobre una idea de lo que es la vida en sociedad, sobre una idea de lo que es lo social, lo real, e imponen jerarquías, imponen órdenes y disputan también por el fundamento con otras ideas. Evidentemente el derecho tiene su ontología y la economía tiene su ontología y los pueblos originarios tienen su ontología y acá se organizan disputas políticas que convocan a la ontología. Por ejemplo, cuando en Jujuy se discute acerca de la posibilidad de explotar el litio,
entra en conflicto la ontología del discurso jurídico tradicional, que dice que hay dos tipos de objetos, dos tipos de seres en el mundo, dos tipos de entes, los sujetos y los objetos, y que los sujetos pueden ser propietarios de los objetos, y las ontologías de las comunidades originarias, que no entienden que uno pueda ser dueño de una montaña, que una montaña también de alguna manera tiene intencionalidad, tiene derecho, que uno no se la puede apropiar, y uno tiene más bien un vínculo de tomar y de volver y de agradecer con la tierra y con la montaña, con lo cual no puede ser sometida a la lógica extractivista que plantean las empresas, para la cual el valor fundamental no es estar en armonía con el medio ambiente, sino que el valor fundamental es lograr la mayor cantidad de utilidad posible, es decir, sacar la mayor cantidad de provecho, sacar todo el litio posible para sacar la mayor cantidad de plata posible, porque lo mejor es el valor en el sentido del valor monetario, del dinero, ¿no? Del valor económico. Bueno, acá ustedes ven cómo una ontología se proyecta sobre una jerarquía de valores y presupone esta distinción entre los entes que entran en conflicto. Entonces, digamos que la filosofía se ubica en ese nivel. La filosofía se ubica en ese nivel de reflexión, en el nivel de la reflexión de la ontología que sostienen a los discursos y las relaciones sociales. Así como se puede hablar de una clasificación de los entes, uno puede hablar de principios ontológicos que regulan el mundo. Acá de nuevo, así como la clasificación de los entes puede variar, también la idea de cuáles son las leyes que rigen una ontología, la relación entre estos entes, su naturaleza, también varía. Entonces, ¿por qué digo esto? Para que cuando lean este texto de Carpio, ustedes tengan como una idea un poco de qué es lo que está presupuesto en una filosofía, porque lo que hace Carpio es armar el esqueleto, pero no quiero que se lo compren, digamos, no quiero que ustedes digan, esta es una verdad filosófica eterna, ya descubierta para todos, para siempre, porque ahora vamos a ver inmediatamente que Carpio también le da un valor a la historia de la filosofía y entiende que cada autor propone también una ontología y unos principios ontológicos peculiares y que suelen estar en conflictos unos con otros. Por ejemplo, hay ciertos principios ontológicos que organizan la tradición filosófica occidental, que todos los autores europeos van a encontrar como de manera recurrente, no en absolutamente todo, pero como digamos la tradición dominante, y presupone algunos principios, como por ejemplo el principio de identidad, que es una idea muy intuitiva, que no obstante lo cual muchos autores ponen en cuestión, plantean que no necesariamente eso es así, pero que es muy intuitivo, ¿no? La idea de que todo es idéntico a sí mismo. No quiere decir igual, ¿no? No quiere decir igual. No es que todo es igual a sí mismo, sino que todo lo que es sí mismo, es idéntico a sí mismo. Aunque hay ontologías que no, hay ontologías que plantean que todo ente es en realidad distinto de sí mismo. Un poco más complejo, pues cuando veamos a lo mejor más adelante algo de filosofía contemporánea, vamos a encontrar con ontologías que plantean esto, pero es un principio fundamental de algunas corrientes filosóficas y fue un principio fundamental de la tradición dominante. Muy cerca del principio de identidad está el principio de no contradicción, que nos dice que nada puede ser sí mismo y no sí mismo al mismo tiempo, ¿no? Si la justicia es justa, nada no puede ser justa e injusta al mismo tiempo. Si
ahora ustedes están sentados escuchando la clase, no pueden estar sentados escuchando la clase y no estar escuchando la clase al mismo tiempo. Actualmente, no sé, la física cuántica piensa esto de otra manera y la filosofía en general piensa también esto de otra manera, pero son las bases sobre las cuales se construye por la tradición filosófica europea occidental durante mucho tiempo. El tercer principio, el principio del tercer excluido, todo es o lo que es o no lo que es, pero no hay ninguna opción alternativa, digamos. Todo es, la pared es azul o no es azul, pero no hay una tercera posibilidad, no es azul y no azul al mismo tiempo. ¿Se entiende? No hay tercera posibilidad. Y el principio de razón suficiente, que nos va a interesar, porque después lo vamos a trabajar con Althusser y vamos a ver que Althusser también lo va a cuestionar, la idea de que todo ocurre por una razón. Nada es porque sí, nada es gratuito. Presupone de alguna manera que el mundo está ordenado. Que el mundo está ordenado y que va en cierta dirección. Carpe se lo atribuye a Leibniz, y es cierto que Leibniz es como el primero en formularlo específicamente. No obstante lo cual lo vamos a encontrar en muchos autores, lo vamos a encontrar cuando veamos Platón, lo vamos a encontrar cuando veamos Aristóteles en la forma de una concepción finalista de la realidad, la idea de que todo ocurre por algo, que todo va hacia una dirección. Y vamos a ver que también hay autores que plantean esto de manera diferente, ¿verdad? Me interesa con esto pensar que una filosofía siempre tiene una cierta clasificación ontológica, siempre tiene una ontología presupuesta y siempre también tiene ciertas leyes ontológicas presupuestas. Y no solamente una filosofía, sino que todo discurso, y la filosofía se encarga de analizar esa parte y de caracterizarla, de ponerla a flote, de escribir su arquitectura. El texto de Carpe también nos va a hablar acerca de no tanto lo que es la filosofía en su generalidad, sino cuáles son los orígenes de la filosofía, y nos va a plantear tres orígenes de la filosofía fundamentalmente. El origen, el número uno, es el asombro. ¿Qué es el asombro filosófico? Bueno, el asombro es la posibilidad de distanciarse de lo real, tomarlo como una totalidad en tanto ser y preguntarse cómo es que hay ser y no más bien nada. ¿Cómo es que la cosa, que lo que es y cómo es que está ordenado? Y esta es la actitud filosófica que veníamos caracterizando como este gesto de dar un paso atrás, de no tomar las cosas por sentadas, no tomarlas por obvias, y preguntarse una pregunta que la ciencia no se haría nunca. La ciencia se pregunta cómo es el mundo, pero no por qué el mundo es. Y esta dirección hacia el por qué nace del asombro de que todo lo que es presenta cierto orden, cierta estabilidad, que los pájaros tienen alas y pueden volar, y que comen los bichos que están en los árboles, y que los bichos de los árboles comen los vegetales que salen de la tierra, y que hay un orden en el mundo y que más o menos se estabiliza. Entonces la pregunta por ese orden, la pregunta por esa totalidad, caracteriza entonces este origen de la filosofía, el asombro, y es lo que da lugar a la metafísica. Lo que va a acercar es asociar a los tres orígenes de la filosofía que nos va a proponer tres partes de la filosofía. Y es decir, del asombro surge la metafísica en el sentido de la pregunta por el fundamento de la totalidad de lo real. La pregunta por el fundamento de la totalidad de lo real nos conduce a la metafísica como esa parte de la filosofía que trata de indagar acerca de los fundamentos del ser. Y acá retomamos algo que habíamos charlado en la clase anterior, digamos. La filosofía no es la única disciplina, no es el único discurso que intenta ofrecer
una respuesta acerca de la totalidad de lo que es. La religión, por ejemplo, también ofrece respuestas de un estilo muy similar. También intenta dar una respuesta de todo lo que es, porque plantea un relato, nos plantea un discurso en el cual hay una figura divina y un Dios que es el causante de todo lo que existe, ¿no? En las primeras partes de la Génesis en la Biblia nos habla acerca de cómo en el principio no había nada y entonces vino Dios e hizo la luz, entonces se distinguió la luz de las tinieblas y entonces empezó a haber como cierto proceso de diferenciación en lo real. Y empezó a haber tierra y la tierra se hizo distinta del cielo y entonces surgió en el día y la noche como dos cosas distintas. Y este proceso de diferenciación de lo real está causado por un ente divino, y lo que intenta hacer la filosofía es dar una respuesta a esta pregunta: ¿cómo puede ser que todo sea a la vez ente, como que todo sea como lo mismo, porque todo es y al mismo tiempo sea diferente? ¿Cómo puede ser un y múltiple lo real? Pero lo da una respuesta conceptual y argumentativa, y ahí van a encontrar también en el texto de Carpio referencia a lo que charlamos en la clase anterior sobre teogonía de Hesiodo y sobre Tales de Mileto, que plantea que todo lo real viene del agua, viene de lo húmedo. Y esta idea de que todo lo real encuentra su origen en lo húmedo es muy distinto a pensar que hay un Dios intencional que lo realiza, porque nos permite pensar que hay leyes inmanentes en lo real, que permanecen ahí, que son independientes de lo que cualquiera quiera y que son accesibles a la reflexión. Y esa es la peculiaridad de la filosofía frente a muchos otros discursos que también intentan hacerse cargo de la misma pregunta o mismo problema. Un segundo origen que plantea Carpio es la duda. ¿Y qué es la duda? Bueno, tiene que ver con el problema de alguna manera, si nos preguntamos cuál es el fundamento de lo real y planteamos, por ejemplo, que lo húmedo es el fundamento de lo real, o los conceptos son el fundamento de lo real, o los entes sensibles son el fundamento de lo real, o las esencias son el fundamento de lo real, surge la pregunta de cómo sabemos que la respuesta que dimos es la respuesta correcta. ¿Cómo sabemos que lo que pensamos acerca del mundo real, material, se corresponde con lo que nuestro pensamiento elabora como posible respuesta? ¿Cómo sabemos que lo que pensamos acuerda con lo que es? ¿Cómo sabemos que pensamiento y materia se encuentran? Esto es importante. ¿Cómo sabemos que no estamos hablando en el vacío? ¿Cómo sabemos que nuestro discurso dice algo efectivamente acerca del mundo y que no es simplemente una elaboración cerrada sobre sí misma? La duda tiene que ver con la pregunta acerca de en qué medida lo que decimos también habla de lo real y es capaz de penetrar en su naturaleza. La duda tiene que ver con encontrarnos con que cuando pretendemos hablar desde la filosofía, pretendemos hablar acerca de la totalidad de lo real, y entonces queremos saber en qué medida esto efectivamente lo que decimos produce un conocimiento, un saber, y dice algo acerca de lo real. Y en todo caso, digamos que la duda es como una suerte de reflexión de segundo orden. ¿Cómo sabemos que sabemos? ¿Cómo podemos saber que estamos elaborando conocimiento? ¿Qué garantía tenemos de que estamos hablando de esto? Es una pregunta por el conocimiento. Y es una pregunta por el conocimiento que también nace, según Carpio, de la experiencia de que tanto los sentidos como la razón son falibles. De que a veces pensamos que algo es verde y cuando nos acercamos nos damos cuenta que era azul y que tenía que ver con la manera en que la luz le daba, y que cuando las cosas están muy lejos parecen muy pequeñas y cuando nos acercamos son más grandes, y que nuestro razonamiento también nos puede engañar muchas veces.
Eh, Caprio da dos ejemplos, el ejemplo de los obreros que construyen una casa. Dice, si un obrero tarda 30 días en construir una casa, entonces 30 obreros deberían tardar un día. Bueno, este es un razonamiento falso, ¿no? Porque no tiene en cuenta parte del proceso real que no es directamente accesible a la razón. Hay que hacer una casa para darse cuenta que muchas cosas toman tiempo, que el cemento, que a veces no por haber más gente el trabajo se va a hacer más rápido porque se empiezan a pisar, tiene un límite. Entonces es algo que no tiene que ver con la razón sino con la experiencia. Y bueno, ¿quién nos equivocó alguna vez por medio de los sentidos? Cuando ponemos un palo de escoba en el agua, vemos cómo parece quebrarse, y esto tiene que ver con la difracción de la luz, pero nosotros no podemos evitar verlo quebrado. Entonces la pregunta por el conocimiento nace de la necesidad de conseguir una garantía de que nuestro pensamiento se encuentra con lo real, siendo que nuestra experiencia nos muestra que el conocimiento es falible y que nuestro pensamiento muchas veces erra en lograr dar respuesta a la naturaleza de lo real. Entonces lo que va a hacer Carpio es plantearnos también cierta distinción entre los tipos de duda. Va distinguiendo la duda pirroniana o sistemática o escéptica, que es un tipo de duda que tiene que ver más con sostener un tipo de vida, el tipo de vida del escéptico que entiende que como todo conocimiento es falible, nada puede afirmarse realmente de lo real. Para un escéptico siempre estamos como entre tres posiciones, como todo lo que es tiene su causa en algo, entonces para decir por qué algo es, o para decir que conocemos algo, tenemos que remitirnos a una causa a una serie infinita de causas. Y ahí tenemos dos posibilidades. Una, o paramos en un momento arbitrario y decimos que esa es la causa de todo, pero no, es arbitrario, no podemos decir que realmente lo conozcamos porque todo tiene una causa anterior. O seguimos en esa regresión al infinito, pero entonces no conocemos, permanecemos en la búsqueda. O simplemente nos engañamos. Entonces, lo que hace el pirroniano es directamente no afirmar nada, no tomar ninguna posición. Y hay otro tipo de duda que vamos a ver más adelante cuando trabajemos con René Descartes, que es la duda metódica o cartesiana, que es de alguna manera una duda impostada, que busca desconfiar de todo para tratar de encontrar algún conocimiento verdadero, indubitable y último. Hay un tercer tipo de origen de la filosofía. El primer origen de la filosofía, dijimos, es el asombro y da lugar a la metafísica, ¿no? A la pregunta por la totalidad de lo real surge la metafísica como aquello que busca el fundamento de lo real. El segundo tipo de origen, que es la duda, que surge de la pregunta por cómo sabemos que nuestra respuesta sobre el origen de lo real es la respuesta adecuada, cómo sabemos que nuestro conocimiento tiene asidero y dice algo de lo real. La duda da lugar a otra rama de la filosofía, que es la gnoseología, ¿no? El estudio del conocimiento humano. Y Carpe dice, bueno, de alguna manera, en el primer caso, lo que estamos haciendo es dirigir nuestra mirada hacia el mundo, ¿no? El asombro, la metafísica, dirige la mirada hacia la totalidad de lo real. Y en el segundo caso, en la gnoseología, lo que hacemos es realizar un movimiento reflexivo, es decir, un movimiento de una vuelta sobre sí mismo, una reflexión acerca del pensamiento que se preguntaba acerca de lo real.
Si la metafísica se pregunta por el fundamento de lo real, la gnoseología se pregunta por ese pensamiento que se pregunta por el fundamento de lo real. Es una vuelta del pensamiento sobre sí mismo. Y digamos que el tercer origen va a tener que ver con, bueno, de alguna manera articular estos dos momentos y estos dos elementos, pensamiento y real, el pensamiento y materia, materia tomada en un sentido amplio, digamos, decir, todo lo que existe fuera de nosotros y por lo cual nos preguntamos, incluso las ideas. Y nos va a proponer, bueno, habida cuenta de que intentamos responder por una totalidad que nos excede y nosotros de lo cual somos solo una parte, y que descubrimos que somos falibles, de que no podemos conocerlo todo, cómo manejarnos en el mundo, cómo vivir en el mundo en el cual no podemos saberlo todo y sin embargo estamos obligados a actuar y de dónde obtener esas reglas para actuar. Es decir, las situaciones límite son todas esas situaciones que nos demuestran que no podemos con todo, que vamos a morir, que sufrimos por causas que nos exceden, que no somos nosotros la causa del mundo, que tenemos que elegir en cada caso sin saber realmente todo acerca de lo real y que por lo tanto somos culpables porque elegimos arbitrariamente. Estamos obligados a decidir porque no podemos saber todo el tiempo. Si nosotros supiéramos todo el tiempo, seguiríamos reglas. Muchas veces hay un filósofo que se llama Martin Heidegger, que dice: muchas veces nosotros nos entregamos nuestra obligación de elegir para no sentirnos culpables, para no hacernos cargo, y hacemos lo que se debería hacer. Nos manejamos como la gente, entonces seguimos preceptos sociales: tener determinado trabajo, determinada sexualidad, desear determinadas cosas, disfrutar como se supone que debemos disfrutar. Todo eso que es actuar como se debe, lo que está detrás de ese se, de ese pronombre impersonal que se refiere a alguien en general, ¿no? En esos casos nos entregamos porque no nos hacemos cargo de nuestra singularidad, no nos hacemos cargo de que somos culpables de elegir en cada instante el mundo en el que queremos vivir. Y entonces nos dice Carpio, no nos hacemos cargo de que somos finitos, de que tenemos que elegir porque somos entes temporales. Llegamos un día y en un día nos vamos a terminar, vinimos acá y no pedimos venir a este mundo, y no podemos conocerlo todo, y no podemos evitar estar en el tiempo. Y estas situaciones límites son lo que él llama el tercer origen de la filosofía, que va a dar lugar a la ética. Siendo la ética la reflexión, la pregunta de cómo debemos actuar, cómo, siendo que pienso y el mundo exterior no puedo conocerlo completamente, ni tampoco me puedo conocer a mí del todo, cómo debo actuar. La pregunta de cómo debo actuar es la pregunta ética fundamental. Digamos que la finitud de la condición humana misma, el hecho de ser falibles y el hecho de ser temporales. Entonces la pregunta es: ¿qué hacer con esa exterioridad? ¿Qué hacer con esa finitud? ¿Cómo actuar? ¿Cómo vivir la vida? La ética es esa pregunta, es esa parte de la filosofía que se pregunta acerca de cómo debería actuar, cómo debería vivir la vida. Capri va a traer acá un caso interesante que después lo vamos a revisar cuando trabajemos con Althusser, y por eso lo quiero resaltar. Quiero que lean bien esa parte del texto, que hace referencia a un filósofo estoico que se llama Epicteto, un estoico que
que bueno, decía que la felicidad estaba en la impasibilidad. Y la impasibilidad era esta capacidad de mantenerse impasible frente a los hechos que están fuera de nuestro control, ¿no? Acá la idea fundamental del estoicismo es aquello que puedo controlar, que en todo caso son mis pensamientos, no deben preocuparme porque en todo caso tengo manejo sobre ellos. Y sobre lo que no tengo manejo, sobre lo exterior, tampoco debo preocuparme porque al final de cuentas tampoco puedo cambiar. Yo no puedo cambiar que la gente muera, entonces no debo agregar mi desdicha al que esté hecho ya desdichado. En todo caso sí puedo cambiar cómo me siento respecto de la muerte. Y esto es lo que está detrás de la filosofía de Epicteto. La idea de la flexibilidad entonces es esta idea de saber aceptar el destino y saber cumplir con el papel que a cada uno le toca, ¿no? Entonces cuenta una anécdota en la cual Epicteto es torturado por su dueño, él era un esclavo, entonces es torturado por su dueño y se mantiene impasible pese a la tortura porque comprendía que cada uno debía cumplir su rol de esclavo y el amo su rol de amo, y que él no podía hacer nada sobre esto más que cambiar cómo se sentía respecto al hecho de que lo estaban torturando, digamos, ¿no? Este hecho tan límite como uno se le puede llegar a ocurrir, digamos, ¿no? Y bueno, esta es una posición ética, ¿no? ¿Cómo manejar mi pensamiento frente al mundo? Es la pregunta ética fundamental, cómo articular estas dos series. Y entonces digamos que se dibuja una serie en Carpio, que es la serie metafísica, nociología, ética, ¿no? Estas tres series de elementos vinculados, digamos, ¿no? Cómo clasificamos lo que es, cómo clasificamos el mundo, cómo lo conocemos y cómo nos comportamos frente a él. Este sería como los elementos fundamentales de la filosofía para Carpio. Está muy bien lo que dice Carpio, nos sirve para arrancar. Nosotros vamos a cuestionarlo después cuando trabajemos con Althusser y vamos a proponer otra serie. Vamos a proponer la serie ontología, nociología política. Vamos a cambiar de ética por política y vamos a ver qué pensar de la metafísica. Pero está muy bien esto para comenzar, y vamos a ver también qué pensar respecto de esto que nos dice acerca de Epicteto. Bueno, vamos a terminar entonces con una idea que estaba antes del texto, pero la retomamos ahora, que tiene que ver con la relación entre filosofía e historia de la filosofía. Si habíamos dicho que la filosofía se distingue de la religión, porque si bien ambas intentan explicar la totalidad de lo real, solamente la filosofía lo hace de manera conceptual. También la filosofía se distingue de la ciencia por la relación que tienen con el conocimiento y el tiempo. Mientras que la ciencia parece conducirse con bastante acuerdo entre los científicos y parece progresar con el paso del tiempo, para un físico no tiene sentido leer a Aristóteles, aunque Aristóteles dice mucho acerca del mundo físico y de hecho es de alguna manera el primero en utilizar la palabra física para hablar de un estudio sistemático de la naturaleza. Para un físico no tiene sentido ponerse a leer filosofía a Aristóteles, porque al leer a Aristóteles al final de cuentas es más hacer filosofía que hacer física, o hacer historia que hacer física. Entonces la historia de la física y la física como disciplina son dos cosas diferentes. Lo mismo pasa con la matemática. Hacer historia de las matemáticas, leer acerca de la vida de Pitágoras, por ejemplo, no es lo mismo que hacer matemáticas. Con la filosofía no pasa lo mismo. Porque para la filosofía, hacer historia de la filosofía es hacer filosofía. Y esto se debe al hecho de que la filosofía no progresa. Ningún sistema filosófico es mejor que el otro. Aristóteles no supera a Platón y Descartes no supera a Aristóteles, y los filósofos contemporáneos no superan a los modernos. Son diferentes
esquemas que pretenden dar cuenta de lo real y organizarlo, y responden también a problemas de su tiempo y de su propia historicidad. Entonces a Carpio nos plantea, y quiero que se queden con esta palabra porque la vamos a reutilizar, que la filosofía plantea tesis, es decir, pone supuestos para tratar de organizar una visión del mundo, proponer una escala de valores, proponer una ontología, de proponer una ética, una manera de actuar en el mundo. Y esas tesis no son absolutas, no son como el conocimiento científico, y están en conflicto con las otras tesis de los otros filósofos. Las tesis filosóficas por naturaleza son conflictivas, y por eso Carpio habla de la anarquía de los sistemas. La anarquía de los sistemas quiere decir ninguno es mejor que el otro, no hay un progreso en la historia de la filosofía, y para hacer filosofía estamos condenados a leer su historia. Esta es una idea como muy presente en muchos autores que van a entender, por ejemplo, Kant va a hablar de la filosofía como un campo de batalla, y vamos a trabajar en Althusser, vamos a profundizar en esta idea de que la filosofía expresa una lucha política, una lucha por el poder, de una manera muy peculiar, y esto nos va a servir para revisar lo que entiende Carpio acerca de la anarquía de los sistemas filosóficos, y vamos a plantear alguna mirada alternativa cuando trabajemos con el texto de Althusser. Bueno, eso es todo sobre el texto de. Eso es todo sobre el texto de Carpio. Espero que estas herramientas les sirvan para trabajar con el texto con autonomía. Evidentemente las clases no, ni los textos de apoyo, ni los apuntes de clase, ni los PowerPoint reemplazan la lectura de los textos fuentes. Tienen que leerlo, tienen que hacer su experiencia y tienen que mirar con más detalle lo que en las clases solamente se puntúa, se acentúa o se resalta. Bueno, eso es todo.